cómo se llama. Voy a sacar la foto. Va a ser Ya. Bien. Nos habíamos quedado en la aterosclerosis, ¿no ven? Sé que nos quedamos a la mitad, pero quisiera que hagamos un repaso nuevamente de esto para seguir avanzando, ¿ya? La aterosclerosis no es lo mismo que arteriosclerosis. La aterosclerosis es la formación justamente de un ateroma en el tejido del vaso sanguíneo. Básicamente, es una lesión de la íntima, como dice ahí. La patología o la etiología inicial, la etiopatogenia, como dicen, es la lesión de la íntima. La íntima se lesiona y una íntima, un endotelio lesionado, pierde todas sus capacidades naturales, que era antitrombótica, que modula el flujo sanguíneo, que permite o se regula la resistencia vascular. Entonces, un endotelio que está dañado básicamente pierde sus capacidades, sobre todo antiagregantes y antitrombóticas. Entonces, fácilmente, cuando hay un vaso sanguíneo dañado, si ustedes dibujan un epitelio, un endotelio sanito, el primer mecanismo es un endotelio dañado, ¿sí? Este endotelio dañado, que es superficie irregular, que pierde capacidades antitrombóticas, que pierde sus capacidades naturales, aquí fácilmente las células, los componentes que están circulando, tienden a adherirse, ¿sí? Y una de las moléculas que principalmente se adhiere grandemente a estas lesiones en el endotelio son las LDL, ¿sí? Que son unas lipoproteínas de baja densidad. ¿Ok? Eso significa LDL, una lipoproteína, low density, ¿no? Low density lipoprotein. ¿Ven qué sirve del campo? Son lipoproteínas de baja densidad y estas se encargan de transportar grasas, tejidos grasos del cuerpo de manera centrípeta, ¿sí? Desde el hígado hacia los tejidos externos para irse a depositar. Básicamente van a ver esto normal. Las HDL serían los opuestos, transportan también grasas, pero lo transportan de manera centrífuga hacia el hígado. Las HDLs, para que me entiendan, son las lipoproteínas buenas. Si tenemos HDL en sangre circulando, perfecto. ¿Y de dónde obtenemos HDL normalmente? De las grasas buenas, grasas cargadas, por ejemplo, las grasas, las grasas insaturadas, ¿sí? Grasas derivadas del omega 6, omega 3, ácido linoleico, linolénico, docosa pentanoico, eicosa pentanoico, docosa hexanoico, serían los ácidos grasos buenos. Y eso se obtiene realmente, ustedes saben, ¿no? Palta, pescado, no sé, estas grasas de las nueces, de las almendras, grasa buena. Entonces, este HDL normalmente no va a pegarse a un endotelio dañado, ¿sí? Entonces, esta HDL de hecho recoge las grasas y los lleva al hígado para que se metabolicen y esa persona pueda metabolizar. Pero cuando la persona normalmente tiene LDL alta en sangre, ¿cuánto es el valor normal? Bueno, esto es más, un poquito más bioquímica, pero ¿se acuerdan? No, esos son los triglicéridos. Menor a 140. Menor a 140. Estoy con el gato, güey. Normalmente, ¿quiénes tienen LDL alta? Las personas obesas, sedentarias, que les encanta la vida buena de hamburguesas, pizza y no hacen ejercicio. ¿No? Normalmente tienen exceso de grasas y el cuerpo tiene que fabricar LDLs para llevar estas grasas a depositarse en los tejidos, en el tejido adiposo, capaz en los músculos, capaz en otros órganos. Entonces, en estos pacientes con aterosclerosis, el principal factor de riesgo es el sedentarismo, básicamente la obesidad. Si un paciente obeso, es muy probable que desarrolle un cuadro de aterosclerosis. Entonces, el primer mecanismo que ocurre obviamente es la lesión de la íntima. Su íntima está dañada, tiene lesión de la célula endotelial. Entonces, estas células endoteliales, que normalmente todo lo que pasa debería circular, lo primero que ocurre es que estas moléculas de LDL se agarran de la íntima dañada, ¿sí? Y se empiezan a acumular por debajo de la subíntima, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver en esta segunda parte. Fíjense entonces, ahí tenemos un vaso sanguíneo sano, ya, todo tranquilo, todo normal. A ver, mejor con el punterito. Tenemos aquí un vaso sanguíneo sano, normal.
Fíjense entonces que lo primero que ocurre es una lesión del endotelio. ¿Qué cosas pueden dañar el endotelio? Hiperlipidemia, hipertensión, consumo de tabaco, factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacciones inmunitarias. Capaz más poco común, toxinas, virus y reacciones inmunitarias, pero muy común, hiperlipidemia y hipertensión. ¿Y quiénes son las personas con más hiperlipidemia y hipertensión? Personas obesas, ¿ya? Que tienen obesidad. Entonces, personas que consumen tabaco, pacientes que fuman mucho, pacientes que toman alcohol también, en tóxicos entra, y algunos raros pacientes que tienen una enfermedad viral, ¿no? Que afecta, produce vasculitis o produce inflamación de los vasos sanguíneos, o algunos pacientes con depósitos de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos, produce inflamación y produce daño del endotelio. Entonces, el primer mecanismo de lesión es un daño endotelial. Para que se produzca una placa de ateroma tiene que haber un daño del endotelio. Entonces, como hay un daño del endotelio, el endotelio se vuelve disfuncional. Un endotelio tiene que ser impermeable, tiene que impedir la adhesión de leucocitos solo cuando es necesario, pero pierde todo eso. Se vuelve más permeable, se vuelve más fácil de que las moléculas puedan atravesar, se vuelve más adherible. Los leucocitos, que normalmente deberían seguir circulando, se adhieren con mayor facilidad porque este endotelio está dañado y por ende pierde sus funciones naturales. Después empiezan a captar todas estas moléculas de grasa, de LDLs, empieza a haber una reacción inflamatoria en la subíntima. Fíjense que hay una migración de los leucocitos, porque aquí las LDL se han acumulado, las moléculas de grasa se acumulan en la subíntima. Entonces los leucocitos van y piensan que empiezan a generar una reacción inflamatoria. Entonces fíjense que aquí se crea un estrago, aquí se crea un tejido proliferante. Las células musculares lisas tienen la capacidad de transformarse en fibroblastos que reparan el tejido conectivo. Entonces, básicamente, como aquí hay una lesión inflamatoria, el mismo vaso sanguíneo quiere reponer esa lesión, entonces hay una pelea ahí, hay un acúmulo de células, hay un acúmulo de tejido proliferativo, de colágeno, entonces se forma una nueva masa, ¿sí? Esa sería la formación del ateroma. ¿Por qué se llama ateroma? Porque básicamente está lleno principalmente de ¿qué? Y esta es una pregunta de examen con el doctor. ¿Sí? En la pregunta práctica abierta varias veces ha colocado ¿cuál es la composición de la placa aterosclerótica o ateromatosa? Tiene células. ¿Qué células tiene? Los macrófagos que migran desde el vaso sanguíneo hacia la subíntima. Tiene los linfocitos que, más tarde aparecen cuando la inflamación se vuelve de carácter crónica. Y las células musculares lisas. Estas células de la túnica media que ven el daño proliferan para intentar repararlo, ¿no me dejo entender? Entonces hay una gran proliferación de células musculares lisas. ¿Qué más tiene? Tejido de cicatrización. No se olviden que cuando el cuerpo está dañado, un tejido está dañado, prolifera la cicatrización. Entonces empieza a haber unos fibroblastos que empiezan a reparar y empiezan a secretar fibras de colágeno, fibras elásticas, empiezan a secretar matriz extracelular como los proteoglucanos. Entonces empieza a haber también acumulación de lípidos intracelulares y extracelulares. Y ahí es donde ustedes van a poder ver el famoso signo de las células espumosas, ¿sí? Eso es algo de patología. En estudio tal vez post-mortem, porque es raro poder pillarlo antes, y lo muestran en la placa histológica y van a ver obviamente tal cual la histología del vaso sanguíneo. Sin embargo, en la zona donde está la placa, si ustedes hacen un aumento van a ver un montón de fibras de colágeno. Pareciera un tejido conectivo de carácter laxo, de carácter denso por la cantidad. Y van a ver hartos macrófagos, ¿sí? Hartos macrófagos. Los macrófagos son células con núcleo y tienen algunas granulaciones, pero lo que les va a sorprender es que van a tener vacuolas de grasa. ¿Por qué tienen estas vacuolas de grasa? Porque están intentando retirar toda la grasa que se acumuló porque las LDL se empiezan a acumular. Entonces los macrófagos vienen y se lo intentan comer todo básicamente. Y como no lo pueden degradar al 100% en el citoplasma, quedan las vacuolas de grasa. Entonces ahí se ve el famoso signo de las células espumosas. Eso. Bien, ¿qué son células espumosas? Son macrófagos cargados de lípidos. ¿Sí? Vacuolas de lípidos, esos son. Entonces, como ustedes pueden ver, esto de acá prolifera. Y fíjense qué es lo peligroso de que prolifera, pues no prolifera ahí quieto, empieza a crecer esta placa. Y obviamente lo peligroso de la placa ateromatosa es que va obstruyendo la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, crece, y a medida que va creciendo, la luz del vaso sanguíneo se va obstruyendo. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de una aterosclerosis? Va a depender mucho de a qué arterias o a qué vasos se está afectando, pero lo más común es producir una estenosis aterosclerótica del vaso.
el vaso que tiene aterosclerosis, poco a poco se va obstruyendo y por último se obstruye y se estenosa. ¿Cuál es el peligro de la estenosis? Pues que hay menor flujo de sangre a través de ese punto de la circulación. ¿Por qué? Si aquí está el vaso sanguíneo, la sangre está fluyendo, pero aquí hay un ateroma, obviamente la sangre va a fluir mucho más lento, ¿no? Es una estenosis del vaso sanguíneo, básicamente. Y eso es lo peligroso. Como acá la sangre sigue fluyendo, esto choca con fuerza con la placa ateromatosa. En los peores de los casos, la placa se va rompiendo, se va degradando, se va desajustando y puede sufrir cambios súbitos, ¿ya? Uno de los cambios súbitos es el desprendimiento de la placa aterosclerótica y esta plaquita de ateroma empieza a circular en la sangre, va y se tapa en una arteria de menor calibre y se produce un infarto, ¿sí? Muy cambio común. Trombosis, generación de coágulos. No se olviden, ¿cuál era uno de los factores más importantes para que haya una coagulación anormal? ¿Saben cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la triada de Virchow? Nunca se olviden de la triada de Virchow, porque esa triada les está diciendo los 3 factores más importantes para que se produzcan coagulaciones de manera patológica. Las trombosis no son coagulaciones normales, son coagulaciones patológicas. No necesita la sangre coagularse, pero se coagula. ¿Cuál era esa triada de Virchow? ¿Se acuerdan? Lesión endotelial, ¿qué más? Éstasis sanguínea y estados de hipercoagulabilidad, ¿no? En esta patología específicamente, al menos se cumplen 2 de ellos. De hecho, los 3 están presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa principal de esta patología? Un daño en el endotelio, entonces hay lesión endotelial, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Hay éstasis sanguíneo? Claro que sí, porque la sangre está fluyendo y como es laminar y choca, entonces empieza a retenerse y empieza a fluir lento ahí, éstasis sanguíneo. Entonces sí, y hay hipercoagulabilidad, ¿por qué? Porque un endotelio lesionado ya no es antitrombótico de manera natural, de hecho es protrombótico. La sangre está circulando por acá y empieza a formar coágulos, y estos coágulos ya la circulación y el mismo evento, pueden buscar una arteria de menos calibre, tapan, infarto. ¿Me dejo entender? De ese órgano, de ese calibre. Bien. Si estamos hablando específicamente de las arterias coronarias, una aterosclerosis de las arterias coronarias, casi el evento más común al que se conlleva es un infarto del miocardio. La placa ateromatosa tapa o obstruye o vuelve estenótica las coronarias y una coronaria pues, es vital para el flujo sanguíneo del corazón, para el propio flujo sanguíneo del corazón, infarto del miocardio. Ahora, cuando el ateroma es presente en las arterias de la cabeza, por ejemplo, en el polígono de Willis o alguna de las arterias que irrigan la cabeza, puede darse problemas de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, fíjense que estas serían las consecuencias más graves, pero comunes de una ateromatosis, de una aterosclerosis, perdón. Entonces, fíjense. ¿Y este ateroma puede migrar o es...? ¿El ateroma puede migrar? El ateroma sí. O sea, si se desprende, sí. Claro, se vuelve un émbolo, exactamente. Si se desprende el ateroma, se vuelve como un émbolo y va viajando por todo lado hasta impactarse en algún lado. Pero si no se desprende, que esos son otros caminos que toma, puede quedarse ahí nomás. Depende de la situación, ¿no? Entonces, fíjense que hay un signo patológico, pero esto no se puede ver en microscopio. Ustedes lo van a ver en una arteria, si ven la muestra de arteria, que son las famosas estrías grasas, ¿sí? Es una parte, es un vasito, que ustedes lo ven, pero hay unas estrías en la pared del vaso sanguíneo de color amarillo, amarillento. Déjame dar una foto, creo que no hay una foto. Estrías grasas. Ahí es donde está el ateroma. Si ustedes hacen una histología de lo que es esa parte, van a ver tal cual el ateroma, las células musculares lisas, los macrófagos espumosos, el tejido conectivo, la matriz extracelular, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, fíjense que se produce en un paciente normal, tiene los factores de riesgo que hemos hablado, obesidad, hiperlipidemias, etc. Se empieza a formar las pequeñas ateromas. Estos ateromas van evolucionando hacia placas fibróticas adiposas
Y por último, tienen una oclusión casi parcial o total del vaso sanguíneo. Ahora, va a depender muchísimo de la evolución del trombo, del ateroma. No todos los ateromas van a producir lo mismo. Algunos casos, cuando el ateroma tapa gran parte de la arteria, se producen aneurismas y roturas del vaso sanguíneo. ¿Por qué ocurre esto? Sobre todo por ese choque que les digo. Si hay algo que no le está dejando pasar la sangre se busca caminos y va debilitando poco a poquito la pared del vaso sanguíneo. Se forma un aneurisma y este aneurisma más tarde se rompe y se produce un accidente cerebrovascular muy común, ¿no? Porque claro, no puede pasar por donde debería pasar, entonces busca otro camino, choca y va debilitando la pared de la arteria, se produce un aneurisma, que el aneurisma que era un debilitamiento de toda la pared arterial, que en el peor de los casos se rompe la pared arterial y la sangre se escapa por ahí, entonces se escapa la sangre y eso es lo que produce el aneurisma y rotura. Entonces sería un evento muy común. Eso ocurre en los ACVs, por si acaso. Hay ateromas en la cabecita, en las arterias de la cabecita, y la sangre fluye, va debilitando la pared, y uno de esos, de la nada está el paciente años, y de la nada está en su cama, sentado, puede ser un evento, y de la nada siente que se le cayó media cara, que empieza a tener insensibilidad, empieza a ver borroso, cae desmayado, lo llevan, un accidente cerebrovascular, muy común. Pero para que haya una ACV es muy complicado, tiene que haber varios, porque el polígono de Willis se encarga, tiene comunicantes que evitan esa ACV, tiene que haber varios. Depende mucho, pero es que pasa que no necesita haber varios. Si el ACV no se produce por un ateroma, obviamente depende de la evolución del ateroma. ¿Qué pasaría si por ese punto de la circulación del polígono de Willis, que justamente, por ejemplo, lo que les decía la anterior semana, aquí a 3 semanas que tenemos visto, en la hipertensión, ¿sí? El paciente, las arterias de toda la persona tienen capacidad de aguantar, ¿no? Pero si vos le dejas así años y años, obviamente esa capacidad de aguantar se pierde. Y eso es lo que ocurre. Por más que haya una ACV y las otras arterias compensen el flujo sanguíneo, las arterias se debilitan tarde o temprano y se rompen, ¿sí? Por cuando hay una presión elevada. Por eso, uno de los factores importantes para la aterosclerosis es la hipertensión, y eso no se olvide. Si el paciente es hipertenso, no solamente es que tiene presión alta, todo esto también puede estar ocurriendo en su cuerpo. ¿Me dejo entender? Ya. Ese sería uno de los eventos, no es el único. Otro de los eventos es que se ocluya por un trombo, ya que esta zona es una zona de alta coagulación, o sea que se puede coagular la sangre, se puede trombosar, entonces fácilmente, como es un daño endotelial, las plaquetas vienen y dicen, uy, no, voy a reparar esto, porque esto es un daño, ¿no? Entonces vienen, se agregan, forman un coágulo, un trombo, y terminan de obstruir totalmente el vaso sanguíneo. ¿Se obstruye? Una oclusión por un trombo. Puede ser otro de los eventos clínicos que puede aparecer. Y otro es que la placa de ateroma solita siga creciendo, y por último produzca una estenosis crítica, una estenosis grave de lo que es el vaso sanguíneo. ¿Sí? Serían eventos, y esto depende mucho del tiempo, de la madurez, depende de muchas cosas. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Lo más importante para ustedes creo que es reconocer, primero entender qué es la patología, qué es la aterosclerosis, ¿no? ¿Qué es la formación de una placa de ateroma en la pared del vaso sanguíneo? ¿En dónde específicamente? ¿En qué parte del vaso sanguíneo se produce el ateroma? En la íntima. La subíntima, ¿sí? Debajo de la íntima. Pero cuidado que piensen que el ateroma se produce en la adventicia o se produce en la túnica media. No, es netamente debajo de la íntima. Ahí se acumula todo y ahí se va formando el ateroma. Cuidado que piensen al revés. ¿Ya? Bien. Esto de acá es una P súper gigante. En la parte abierta. Yo se los digo. Aneurismas y disecciones, que sería otro evento que vamos a tocar acá. Lo que hemos estado hablando también tiene un poquito de conexión. Los aneurismas son dilataciones localizadas de un vaso sanguíneo o del corazón que pueden ser congénitas adquiridas. Habíamos dicho que una de las patologías congénitas de los vasos sanguíneos era el aneurisma en fresa, ¿no? Común. ¿En dónde pasaba el aneurisma en fresa? ¿Te acuerdas? El aneurisma en fresa. Es un aneurisma congénito, pero ¿en qué arteria es principalmente afectada? En el polígono. Exactamente, es un aneurisma congénito del polígono de Willis. En el polígono de Willis, no de Willis, de Willis, ahí aparece ese aneurisma.
Pero hay dos tipos de aneurisma, el verdadero aneurisma y el falso aneurisma, ¿sí? Eso, ¿cómo ustedes lo determinan? Un verdadero aneurisma afecta a las 3 capas del vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Aquí hay un vaso normal, tiene sus 3 capas, todo perfecto. Aquí hay un aneurisma verdadero. ¿Pero por qué se llama aneurisma? Porque el aneurisma es una dilatación de la pared del vaso sanguíneo, normal. Pero aquí está afectando las 3 capas, íntima, media y adventicia, ¿sí? Eso es un verdadero aneurisma. El aneurisma puede ser saxiforme, fusiforme, dependiendo si es solamente un lado o si es los 2 lados, ¿no ve? Fusiforme. Dependiendo, pero ambos son aneurismas. Pero un falso aneurisma, fíjense lo que está ocurriendo ahí. La íntima está dañada, la media está dañada, pero la adventicia todavía está intacta y la sangre se escapa por ahí y produce un bulto del vaso sanguíneo. Sí, básicamente produce un bulto, pero no es un aneurisma de verdad. ¿Por qué? Para que un aneurisma sea aneurisma es que el vaso sanguíneo tiene que estar dilatado, las paredes del vaso sanguíneo, y no así que se rompa las dos capas y por ahí se extravase la sangre y produzca una dilatación. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? Porque no es lo mismo. El verdadero aneurisma es una dilatación de las 3 capas del vaso sanguíneo, y el falso aneurisma es una ruptura de la media y la íntima y la media, pero con conservación de la adventicia. Entonces la sangre se escapa al espacio entre la adventicia y la media, y ahí se empieza a acumular y empieza a formar una dilatación del vaso sanguíneo, pero no es un aneurisma, ¿sí? Entonces, el falso aneurisma más lo podríamos conocer como un hematoma extravascular, o sea, la sangre se escapa acá y produce una dilatación de la pared del vaso sanguíneo, pero no es un aneurisma, ¿ok? Nuevamente, no es un aneurisma. ¿Cuál es la patología cómo es la patogenia? No se olviden que en patología se estudia la etiología, la patogenia, la manifestación clínica y la morfología, ¿no? Lo que se ve en la placa histológica o la placa patológica. ¿Cuál sería la patogenia? El mecanismo que produce aneurismas. Generalmente va a depender mucho de la calidad intrínseca de la matriz vascular. ¿Cómo está formada la matriz vascular? Un desequilibrio entre síntesis y degradación. Si se degrada o se sintetiza más, si se degrada más de lo que se sintetiza, la pared se debilita. Una pérdida de las células musculares lisas de la media o cambio de la síntesis de matriz por las células musculares. Las células musculares lisas son las que le otorgan la mayor resistencia a la pared del vaso sanguíneo porque es la capa más gruesa. Las células musculares lisas tienen que ser células musculares, pero algunas veces no se olviden, se transforman en fibroblastos para intentar reparar, ¿no? Daños. Suelen hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de aneurismas? Tipo de aneurisma fusiforme, ¿ya? Fíjense que solo tiene una paredcita así, básicamente solo de un ladito del vaso sanguíneo. Sacular, que es como un saquito, una bolsita. Los 2 paredes, todo el vaso sanguíneo está dilatado, como una bolsita, ¿sí? Y este es el falso aneurisma, solamente parece una dilatación, pero realmente no es un aneurisma, porque solo se rompieron las 2 capas, o se separaron las 2 capas, íntima y media, y por ahí se metió la sangre y empezó a producir una dilatación, ¿sí? Las 3 diferencias: aneurismas saculares, fusiformes y pseudoaneurismas. Aneurisma puede ocurrir en muchas zonas del cuerpo, ¿sí? Muchas zonas, pero ¿cuáles son las más comunes? ¿Sí? Por ejemplo, aneurismas de la aorta abdominal. Fíjense que la importante causa es la aterosclerosis, ¿sí? De un aneurisma. ¿Por qué es importante la aterosclerosis? Lo que les decía, si hay una placa de ateroma, la sangre choca, debilita la pared con el años y años, y se produce un debilitamiento de la pared y se ensancha la pared para poder intentar resistir como su último mecanismo de adaptación a las fuerzas de presión, porque no puede atravesar, entonces generan incluso más presión. Se deja entender, ¿no? Entonces la aterosclerosis y la hipertensión serían causas importantes del aneurisma abdominal. Imagínense, y esto siempre me ha parecido loco, imagínense la aorta, que es nuestro vaso sanguíneo más importante, de hecho es el principal, ¿no? Imagínense esa aorta dilatada en su abdomen, ¿no? Por factor esa aorta revienta. Generalmente estas muertes son rápidas en los pacientes, disecciones de aorta. ¿Qué va a hacer? O sea, si normalmente los médicos nos tardamos, no sé, 2 horas en ver a un paciente y saber que realmente tiene hasta que lo metan, lo saquen, si se le rompe la aorta, imagínense, ya fue, digamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Son patologías bastante graves, pero los aneurismas no se producen de la noche a la mañana, ¿no? No es que hoy estoy bien y mañana tengo un aneurisma de aorta abdominal.
tiene que haber factores de riesgo. Y esos dos factores de riesgo importantes es pacientes con aterosclerosis y pacientes con hipertensión arterial de años. Generalmente deberíamos preocuparnos para ver cómo está el sistema vascular, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, ¿cómo uno sabe si la calidad de las arterias? Los estudios son las angiografías. ¿Sí? Son como una radiografía de los vasos sanguíneos. Se inyecta un líquido, contraste, para poder ver la calidad de las arterias, de los vasos sanguíneos. Y ahí clarito va a verse si hay un aneurisma o no. ¿No? Angiografía. Bien. ¿Puede haber aneurisma a nivel de la aorta abdominal? Sí. ¿Puede haber aneurisma a nivel de la aorta torácica? Sí. El mecanismo es el mismo. Los factores son el mismo, ¿no? Pero en el aneurisma de la aorta destaca un poco más la hipertensión sobre la aterosclerosis. Y la disección aórtica sería ese falso aneurisma. En la disección aórtica lo que se produjo no es un debilitamiento de la pared, sino un rompimiento de la pared de la arteria y por ahí se empezó a filtrar la sangre, ¿sí? Eso sería una disección aórtica. Se llama disección aórtica porque ocurre en la aorta, obviamente, ¿no? Y disección es cuando se separa la sangre en los planos laminares, o sea, rompe las capas y se empieza a extravasar a capas más profundas del vaso sanguíneo. Y pareciera un aneurisma, pero no es un aneurisma, ¿ok? Obviamente, lo mismo. ¿Cuál es el factor más importante? La hipertensión y el síndrome o patologías aórticas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, o lo van a ver cuando entremos al corazón, ¿sí? Hay patologías aórticas muy importantes. Bien. Ahora, el aneurisma disecante es una afección de la aorta también, sobre todo en el callado aórtico, ¿ya? Que básicamente hay una gran depresión que rompe la pared de la aorta y empieza a extravasarse la sangre en las paredes. Van a ver que hay una clasificación, no me acuerdo bien cómo es la clasificación, pero dependiendo de la gravedad, lo van a buscar, ¿ya? De Beckey creo que se llama. Clasificación de Beckey. Esa clasificación de Beckey les ayuda a determinar la gravedad del aneurisma aórtico, del aneurisma disecante de aorta. Esto es peligroso igual. Imagínense que la sangre está por fuera de la pared muscular, está por fuera, y la adventicia no es pues el tejido más resistente del cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier rato, cualquier momento, cualquier evento podría terminar de romper esa pared, una hemorragia severa en el paciente. Ah, sí. Sí. Yo me pregunté ahí una vez detectado con la angiografía eso, ¿cuál sería la solución? Supongo que eso se aprende en la especialidad de cirugía vascular, pero obviamente tendrían que, hasta donde me acuerdo, creo que utilizan mallas, ¿sí? Mallas para tapar las zonas de disección aórtica, ¿no? En el mejor de los casos, pero obviamente es un proceso complejo. Y yo no sé exactamente cómo lo hacen, pero yo sé que la especialidad que se encarga de eso es cirugía vascular, ¿no? Cirugía vascular va a encargar de reparar ese daño antes de que pase a lograr. No, pero ahorita lo que ustedes tienen que saber es más o menos que esa patología existe. Algún día capaz lo pueden ver en sus vidas, ¿no? Los aneurismas en fresa, es lo que habíamos dicho, aneurismas congénitos, generalmente son aneurismas del polígono de Willis, ¿no? Fíjense que este es el polígono de Willis y aquí hay unas dilataciones, ¿sí? Una, dos, puede haber, pero en sus ramas principales. Y obviamente el riesgo de estos aneurismas es que ese paciente tiene grande riesgo de que se rompa esa arteria y se produzca un accidente cerebrovascular, ¿no? Aneurismas micóticos. Algunas infecciones micóticas también producen inflamación, adelgazamiento de la pared y dilatación y rotura. Ahí decíamos la causa menos común de patologías vasculares virales o infecciosas, ¿no? Bien. Los aneurismas en fresas, específicamente del polígono de Willis, ¿sí? No hay aneurisma en fresa en otro lado. Los aneurismas fusiformes y saculares pues, pueden ser en la aorta abdominal, a nivel de las arterias renales. Van a ver que aneurismas no es solamente tórax, abdomen o renal, puede ser en muchos lugares, ¿ya? Dependiendo de la situación. Fíjense esta aorta, ¿ya? Esta sería la aorta normal, pero aquí hay una dilatación. Este aneurisma sería fusiforme sacular, aparentemente. ¿Qué dicen ustedes? Un aneurisma sacular, ¿sí? Una forma de saquito de todos los lados. Bien, aneurisma sacular de la aorta, ¿ya? ¿Cuál es el peligro? Aparte de solamente ser un aneurisma y que se pueda romper,
ocurre lo mismo, ¿sí? Produce lesión endotelial, produce éstasis sanguíneo, porque si está dilatado, la sangre ya no fluye laminar, fluye turbulento. Se puede coagular y producen coágulos o trombosis. Y obviamente trombosis pueden producir infartos en algún lugar distal, ¿no? Entonces es importante que ustedes por lo menos sepan la existencia de los aneurismas. Y ahora el tema que son más complejos o más raritos, las vasculitis, ¿sí? Las vasculitis son inflamaciones o inflamaciones, procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto de aquí es una P del examen, era el tema que a mí menos me gustaba cuando yo estudié patología, pero era una pregunta de examen con el doctor porque lo tienen que aprender así. Vasculitis de los vasos sanguíneos. ¿Qué vasculitis afectan específicamente a vasos sanguíneos? Vasculitis de los vasos medianos y vasculitis de los vasos pequeños, ¿sí? Fíjense que la que es más abundante, ¿quién? De los vasos pequeños. Son procesos inflamatorios de vasitos pequeños. ¿Cuáles son las patologías de los grandes vasos? Las enfermedades granulomatosas, como la arteritis de células gigantes, que es una. La arteritis de Takayasu, que es la misma, por si acaso. Arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu. Sería un proceso inflamatorio que afecta a grandes vasos. ¿Cuáles son las vasculitis de mediano calibre? Las mediadas por inmunocomplejos o los mediados por anticuerpos antiendoteliales. Ya estamos hablando de procesos autoinmunitarios, ¿sí? Con lo que hemos visto en un poquito de que existen enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Entonces ahí está como ejemplo la panarteritis nodosa, como ejemplo la enfermedad de Kawasaki, ¿ya? Que no solo es un meme Kawasaki, que también afecta a los vasos de mediano calibre. Y la más compleja, las vasculitis de los pequeños, de vasos de pequeño calibre. Ahí depende, mediada por inmunocomplejos, que sería un tipo de hipersensibilidad tipo 3, o escasez de inmunocomplejos, a menudo con ANCA, que son anticuerpos antinucleares, ¿no? Procesos autoinmunitarios. Ahí estaría las vasculitis o las poliangitis microscópicas, la granulomatosis de Wegener, esta de aquí es importante, el síndrome de Church-Strauss, y de las mediadas por inmunocomplejos, las vasculitis por lupus. El lupus producía vasculitis, si lo han leído para su examen. Las púrpuras de Schollen-Henoch, las vasculitis crigobulémica y otras como el síndrome de Gould-Pasteur. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les recomiendo estudiar? La clasificación. ¿Sí? Sabérsela. ¿Cuáles son de vasos sanguíneos grandes? Takayasu. ¿Cuáles son de medianos? Panarteritis nodosa, Kawasaki. ¿Cuáles son de pequeños? Pero divídenlo. Pequeños por anticuerpos ANCA. Ahí está la poliangitis, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss. ¿Cuáles son las medianas por inmunocomplejos? Las del lupus eritematoso, la púrpura de Schollen-Henoch, la crioglobulémica y la del síndrome de Gould-Pasteur. ¿Sí? Así les recomendaría que lo puedan procesar ustedes para que se les haga más fácil. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Para que se les haga más fácil poderlo estudiar más adelante, una por una. Porque sí, el doctor pregunta características de cada uno, ¿no? Y eso lo pone en su examen, por si acaso. Por ejemplo, la arteritis temporal es la arteritis más usual, común de verla. Son arteritis o procesos inflamatorios que afectan a las arterias de mediano y pequeño calibre. Y fíjense cómo se llama arteritis del temporal, casi siempre el signo más reconocible es a nivel de la arteria temporal. ¿Saben de dónde viene la arteria temporal? ¿Se acuerda alguien de dónde origina la arteria temporal? Carótida externa. Carótida externa, rama terminal de hecho, ¿no? La temporal superficial va pasando por acá, da su ramificación. Y fíjense, alguna vez yo me imagino que han debido ver, capaz, no sé, alguien está enojado, como que le brotan los vasos, pero eso no es una arteritis temporal, ¿ya? Eso es un proceso hiperémico, o sea, es un proceso por las emociones del paciente, pero esto sí es una arteritis del temporal. Básicamente hay un proceso inflamatorio acá y todo lo inflamatorio que es, pues es edematoso, se hincha. Entonces básicamente, generalmente la incidencia es mayor de 60 años, ¿sí? Es raro ver una arteritis temporal en pacientes menores. La causa es autoanticuerpos, o sea, el cuerpo produce autoanticuerpos que van, opsonizan a las células endoteliales de los vasos de mediano calibre y producen un proceso inflamatorio, ¿sí? Autoinmunitario. Entonces, la principal causa probablemente sea una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T a uno o varios antígenos de la pared vascular. O sea, linfocitos T autorreactivos que van y inflaman y destruyen, inflaman al vaso sanguíneo, a los vasos de mediano calibre. El signo más reconocible puede ser esto, es una dilatación,
una dilatación de la arteria temporal. Entonces, básicamente van a ver los pacientes con su arteria temporal súper visible, que normalmente no debería ser así. Fíjense en sus abuelitos, ¿ya? Yo digo, ahorita les dejo como tarea para su casa, vayan y fíjense a sus abuelitos, abuelitas, y mírenles bien la 100. Capaz alguno de ellos, no estoy diciendo nada mal, pero capaz alguno de ellos va a estar así. Okay. Una preguntita, ¿ese signo se manifiesta en estado de reposo igual? Sí, por eso le digo, a diferencia de cuando uno está enojado y se le brota, nada que ver, en otros pacientes está ahí todo el tiempo, porque es una inflamación crónica, autoinmunitaria, de tiempo. No es tan grave, el paciente obviamente no tiene manifestaciones graves, así que es de conocerlo. La enfermedad de Takayasu, ya suena un nombre japonés o chino justamente por el origen, ¿no?, de la enfermedad, o sea que se descubrió más antes que allá que acá, por así decirlo. Es una vasculitis granulomatosa de las arterias de medianas y de grandes, ¿sí? Es una vasculitis que afecta a grandes vasos principalmente, caracterizada por molestias oculares, pulso, debilitamiento en los pulsos de las extremidades, por lo que se conoce también como enfermedad sin pulso. Pero quiero que vean el mecanismo de acción, son enfermedades granulomatosas. ¿Saben qué es un granuloma? No me acuerdo si les he dicho que es un granuloma. Yo creo esperar que sí les dije que es un granuloma. Franco, ¿qué es un granuloma? ¿Qué es un granuloma? Bueno, es cuando encierran, ¿no? A través de macrófagos. Es un mecanismo de defensa del cuerpo donde cuando no pueden enfrentarse a uno, llaman a todos y básicamente lo encierran. ¿Sí? Por ejemplo, eso hace el cuerpo con el bacilo de la tuberculosis. Como no lo pueden eliminar, entonces, pucha, que no se vaya. Vienen todos y lo encierran. Aparecen macrófagos, aparecen células monocíticas, linfocitos y todos van y vos te quedas acá. Eso es un granuloma, ¿sí? También se llama las células gigantes de Langhans, también le suelen decir. Y básicamente, imagínense granulomas a nivel de la pared vascular. Obviamente la pared vascular se vuelve rígida. Y fíjense, aquí hay algunos trastornos. Cuando hay afectación del callado y de la raíz aórtica, generalmente el paciente tiene insuficiencias cardíacas, congestivas. Cuando son afectaciones de la subclavia, claudicación de los miembros superiores, o sea, está tranquilo, bueno, puede estar un tiempo y de repente isquemia de todo el brazo, porque hay una afección de la subclavia. Va a depender mucho la clínica o lo que se produce en el paciente, dependiendo de qué arteria afecte. Pero lo que ustedes quiero que se acuerden no es la clínica, porque eso es más avanzado. Lo que quiero que se acuerden es cómo es el proceso. Son granulomatosis de las paredes de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos se empieza a formar granulomas de origen autoinmunitario, ¿ya? Panarteritis nodosa, otro tipo de vasculitis sistémicas que afecta a mediano y pequeño calibre. Acuérdense, con esto matan un pensarlo. Si ustedes se memorizan esto, ya saben cuál afecta a cuál. Entonces leer esto ya es hasta de más, ¿no? Es una vasculitis que afecta a mediano y pequeño tamaño y provoca un tipo de lesión que es la necrosis fibrinoide. Básicamente en estos vasos sanguíneos hay necrosis de la pared vascular de tipo fibrinoide. ¿Se acuerdan cuál es la característica de la necrosis fibrinoide? Que ya hemos visto necrosis por si acaso. A diferencia de la necrosis coagulativa, necrosis lipoefactiva, grasa, enzimática, gaseosa, ¿cuál es la característica de la necrosis fibrinoide? Bueno, aunque ahí dice la respuesta, de hecho, ¿no? La característica de la necrosis fibrinoide, a diferencia de los otros tipos de necrosis, es que se muere las células y se reemplaza por tejido fibrótico. ¿Sí? Se reemplaza por tejido fibrótico. Ya no es una arteria, ahí es fibrosis, un tejido de fibrosis. Entonces, estas áreas son reemplazadas por tejido cicatricial. Como cuando ustedes se hacen una herida y la piel, en vez de restaurar la piel normal, les deja una cicatriz, eso es tejido fibrótico, ¿ya? Eso mismo le pasa a las arterias, pero imagínense que les pasa por origen autoinmunitario. La arteria no está dañada, simplemente es mecanismo autoinmunitario y empiezan a formar destrucción de los vasos y a su vez reparación fibrótica. Entonces eso daña los vasos y produce patologías. Generalmente se forman microaneurismas de los vasos sanguíneos, principalmente de los vasos pequeños. Microaneurismas, todos los vasos están dilatados. ¿Por qué? Porque un tejido fibrótico podrá ser tejido, pero ya no tiene la resistencia que tendría una célula muscular para soportar la presión de la sangre. Entonces se van debilitando las paredes y se van dilatando. Por eso se producen los famosos microaneurismas, ¿sí? Por ejemplo, en esta patología, en esta placa histológica, lo que ustedes pueden ver, fíjense, la organización fibrinoide, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo? Capaz no. Quisiera que sí.
¿Se acuerdan cómo el tejido fibrótico tejido fibrótico o tejido conectivo se puede reconocer fácilmente en la placa histológica? Porque esto no es normal de verlo, ¿no? Pero como ustedes dicen, ¿dónde está la fibrosis acá? ¿Dónde? Porque yo no la veo. Bueno, sí la veo, pero ¿Ondulaciones? fijemos que no la veamos. ¿Ondulaciones? No, las ondulaciones creo que no es lo principal. Las fibras de colágeno se tiñen con hematoxilina eosina. ¿Se acuerdan, sí o no? Es de paya la gente, ¿no? Las fibras de colágeno. No. Pero las fibrilares, paya. No, escúchenme la pregunta, tienen que escuchar lo que se les está preguntando, ¿no? Antes de responder. ¿Las fibras de colágeno se tiñen normalmente con hematoxilina eosina? Sí. Sí, y de hecho se tiñen muy bien. Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir? Por áreas rosadas intensas. Mientras más colágeno hay, más rosado se ve la placa. Entonces, aquí clarito se ve estas áreas rosadas, porque hay grandes depósitos de colágeno, ¿ya? Un patrón de fibrosis. Y si ustedes hacen acercamiento, fíjense en esta imagen de acá. Aquí hay células inflamatorias, parecen monoclores, ¿ya? Pero fíjense en estas áreas rosadas intensas. Colágeno, fibras de colágeno grandes depositadas. Eso le pasa a las arterias, básicamente. Otro tipo de vasculitis, que es la enfermedad de Kawasaki, afección a vasos de mediano calibre, ¿no? También denominado síndrome mucocutáneo del ganglio linfático. Ya. No le voy a contar. Granulomatosis de Church-Strauss también es una vasculitis de pequeños vasos. Tampoco le voy a preguntar, tranquilo. La granulomatosis de Wegener sí. ¿Ya? Es una vasculitis granulomatosa necrosante, produce granulomas, necrosa el tejido, pero esto es algo importante porque le encanta afectar a pulmón y a las vías respiratorias altas. En las granulomatosis de Wegener, ¿ya? Le encanta afectar la vía aérea, pero básicamente el paciente empieza a toser sangre, no es tuberculosis, y también empieza a haber deformaciones de la nariz porque empieza a necrosar el tejido cartilaginoso de la nariz. Entonces van a ver, se llaman estos tipos de... Esto está dentro de la clasificación de rinitis granulomatosa, o sea, enfermedades de la nariz de tipo granulomatosa, y son por autoanticuerpos. Los autoanticuerpos se depositan en los cartílagos, vienen los linfocitos y lo empiezan a destruir. Entonces fíjense que hay destrucción de los cartílagos nasales, hay destrucción de las mucosas de la vía aérea, y a nivel pulmonar hay destrucción igual de los vasos sanguíneos. Entonces se produce hemorragia, se produce destrucción de los cartílagos nasales. Entonces afecta, pero esto es una afectación a pequeños calibres, ¿no? Afecta a vasos de pequeño calibre. Es una granulomatosis interesante, ¿ya? Porque afecta a pulmón. Y eso me acuerdo que era una pregunta de examen. Es granulomatosis de afección pulmonar, vía aérea, vaso. ¿Cuál? De Wegener. Sí, es Wegener ese. Si les preguntara por qué, autoanticuerpo. Trombogitis obliterante o enfermedad de Buerger, ¿sí? Básicamente es una inflamación del vaso sanguíneo que produce una estenosis y trombosis del vaso sanguíneo. ¿Cuáles serían? De hecho aquí resumen de todo, aunque aquí está mejor el resumen. Todo lo que usted le debería repasar para cada patología. El doctor no pregunta tan profundo, pero sí pregunta mucho la etiopatogenia, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el vaso afectado? Pero esa pregunta matan sabiéndose este gráfico. ¿Cuáles son los vasos afectados por cada enfermedad? Con ese gráfico yo les puedo asegurar que matan preguntas de vasculitis. A mí no me gustaban las vasculitis justamente por esto, ¿no? Bien. Ahora, el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno... Van a tener cuidado. Fenómeno de Raynaud y enfermedad de Raynaud son dos cosas distintas, ¿sí? No son lo mismo. Cuidado que vayan a confundir. Tienen que leer bien lo que les está preguntando el doctor. Porque si les está hablando de la enfermedad de Raynaud, les está hablando de una cosa. Y si les está hablando del fenómeno de Raynaud, les está hablando de otra cosa. El fenómeno de Raynaud es un trastorno vasospástico que causa decoloración de los dedos y las manos. Básicamente, el paciente ante exposiciones como frío, como emociones intensas, sobre todo el frío, sus vasos sanguíneos empiezan a hacer vasoespasmos, se contraen de la nada. No hay ningún motivo para contraerse, pero se contraen. Y fíjense que se ve este signo. Fíjense, hay una pérdida de lo que es la irrigación del lecho capilar a nivel de los dedos, básicamente. Fíjense que estos dedos están bien irrigados,
pero estos dos pareciera que ya no les llegó más sangre. ¿Sí? Es característico esto del fenómeno de Raynaud primario, ¿sí? Es primario, o sea, causas genéticas, causas ambientales y sobre todo a mujeres jóvenes, Pero la enfermedad de Raynaud o fenómeno de Raynaud secundario ya se llama la enfermedad de Raynaud porque ya debe a causas secundarias. Esto lo van a ver en medicina todos los años. Cuando vean una enfermedad, el libro les dice causas primarias y causas secundarias. Esto les voy a dar tal vez un tip que capaz algunos ya se lo saben, pero algunos no. Cuando les hable de causas primarias, son las causas menos comunes. O sea, aparecen por las predisposiciones más que todo genéticas, ¿sí? En las causas primarias van a ver muy sobre todo genéticas, ¿sí? Paciente causa primaria, por ejemplo, cefaleas primarias, migrañas, o sea, primarias. Y las secundarias generalmente son adquiridas. O sea, tenía una enfermedad el paciente y esa enfermedad le llevó a esta enfermedad, ¿sí? Eso sería una causa secundaria, una enfermedad secundaria. Por ejemplo, habíamos dicho que la aterosclerosis es producida generalmente en la hipertensión. Entonces sería una causa secundaria, aterosclerosis, porque primero estuvo la hipertensión y la hipertensión le llevó a aterosclerosis. Entonces cuando ustedes vean una enfermedad causa primaria y secundaria, primaria es que apareció solita, no tuvo que haber ninguna enfermedad extra para que la enfermedad apareciera. Y eso generalmente es de origen genético, generalmente, no siempre. Y cuando escuchen una enfermedad secundaria tienen que imaginarse que esa enfermedad apareció porque había otra enfermedad que la llevó a esa enfermedad, ¿sí? Eso serían las causas secundarias. Entonces, si ustedes ven acá causas secundarias para el fenómeno de Raynaud, insuficiencias vasculares, como la aterosclerosis, volvemos a hablar de la aterosclerosis, el lupus, la esclerosis sistémica, la enfermedad de Buerger, ¿sí? Podrían producir el fenómeno de Raynaud. De hecho, en la esclerodermia, en la esclerosis sistémica, había un mnemotécnico, si ustedes se acordarán, y eso entró en su examen, creo. ¿Y cuál examen? El CREST. ¿Se acuerdan que era el CREST de la esclerodermia? Una pregunta típica. ¿Se acuerdan cuál era el CREST de la esclerodermia? Son 5 cosas que se presentan en la esclerodermia para yo poder detectarlo. La R, de hecho, es el fenómeno de Raynaud, ¿ya? Lo que estamos hablando ahorita, lo que nos interesa. Pero no es lo único. La E. Ya, se lo dejo para que lo pasen. Pero dígalo, Y aquí tienen enfermedades de los vasos linfáticos, venas y vasos linfáticos y tumores. Hablemos de las venas. Y aquí van a ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, las varices venosas son dilataciones de las venas, ¿sí? Podríamos pensar como si fueran aneurismas, ¿ya? Pero no es realmente un aneurisma, porque a diferencia de las arterias siempre son rígidas o más duritas y no pierden su forma fácilmente. Las venas tienen una capacidad de capitancia, o sea, que se pueden estirar muy bien, y cuando se dilatan mucho las venas se producen las varices. He escuchado mucho a veces que utilizamos el término varices, pero van a ver capaz alguna persona, sobre todo en personas mayores, porque ellos ya tienen años de insuficiencias valvulares, van a ver que tienen las venas brotadas, vulgarmente dicho, venas brotadas en las piernas, ¿no? Varices. Sí, esas son las varices, cuando las venas se dilatan, y generalmente se puede ver. Fíjense que un ejemplo de varices, las hemorroides. Las hemorroides son dilataciones de las venas de la región anal, se dilatan, y básicamente se producen varices en las arterias, en las venas hemorroidales, y se dilatan, y eso produce dolor, puede sangrar, etc. Varices esofágicas. Esto, en el esófago, el drenaje venoso normal, pero cuando hay una obstrucción o hay algún mecanismo extra, se dilatan las venas del esófago y se producen varices del esófago. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esófago normal, esófago con varice. Y esto ya sería un grado muy avanzado de varices esofágicas. ¿Sí? Entonces, las varices, ¿qué entendemos de varices? ¿Qué entendemos de varices? Son dilataciones anormales de las venas, no hay varices por si acaso de las arterias, es netamente un término apropiado para venas, ¿ok? Fíjense las varices a nivel de los miembros inferiores, que es muy común de hecho. Un ejemplo de varice, pero es una varice capaz fisiológica, estén todo el día de pie, todo el día estén de pie, y después al finalizar el día mírense los pies,
generalmente hay una dilatación de las venas. ¿Por qué? Porque toda la sangre se queda para abajo por gravedad, generalmente, ¿no? Entonces, normal. Pues sí, la hemorroide cómo se cura. Muy específico. No sabes. Puede ser. Hay personas que tienen. Sí, puede ser métodos. Hay unas pomaditas que utilizan, o también métodos quirúrgicos, una de dos. ¿Sí? Porque son varices, las pueden ligar y las seccionan básicamente. Quirúrgicos o clínicos, uno de los dos. Puede ser por pomadas que degradan o rompen esa varice, o incluso ligan la varice y la resecan, o sea, la cortan y la botan básicamente, y la cauterizan después del área lesionada. Lo mismo hacen con las varices esofágicas. Pueden ligar a la varice y seccionarla, ¿sí? Para evitar que esto aparezca. Ahora, ¿por eso alguna vez han escuchado las medias de compresión? ¿No ve? Muy típico de usar en las personas mayores, porque en las personas mayores hay mucho éxtasis y se hace varices. Saben que las varices hasta ahorita parecen algo normal, algo relativamente tranquilo, pero no, porque producen éxtasis sanguíneo, ¿sí? Y el éxtasis sanguíneo tiende a hacer trombosis, y esas trombosis después acaban en cosas graves. Por ejemplo, cuando hay varices de las venas profundas del miembro inferior, unas varices profundas, generalmente el evento más catastrófico son las trombosis, tromboembolismos pulmonares. Lo van a escuchar. Cuando lleven pulmón, van a hablar del tromboembolismo pulmonar, que es cuando un coágulo, un trombo se tapa en la circulación pulmonar, y generalmente viene de los pies. Entonces, varices profundas de los pies. Ahora, estas varices, aparte de que son dilataciones, son débiles, fácilmente se rompen y sangran, así como las hemorroides pueden sangrar. Varices del esófago también pueden romperse y sangrar y producen hematemesis. Un paciente vomita sangre, ¿sí? ¿Saben en quién van a haber varices esofágicas? Acuérdense de esto: pacientes con hepatopatía alcohólica, ¿sí? De años, alcohólicos sobre todo, alcohólicos de años. Se les hace varices en el esófago y de un día a otro se revientan las varices y empieza a vomitar sangre, y en el peor caso se muere, ¿no? En el peor de los casos. Cuidado. Hematemesis, cuando revientan, vomita sangre básicamente el paciente. Pero después, años de... El cuerpo, aunque no lo crean, es súper aguantador. Nos aguanta todo el daño que le hacemos y aún así seguimos bien. Pero años y años de lesión, se cansa y ya fue. Tromboflebitis o flebotrombosis, infecciones o inflamaciones de las venas. Las tromboflebitis, el mismo término les dice qué está pasando. Hay una inflamación de la vena por un mecanismo de trombo, un trombo impactado o una formación de un trombo. Pero generalmente no se acompaña de esa inflamación porque el origen es la trombosis, o sea, el coágulo. En cambio, en las tromboflebitis, el término itis les hace pensar en inflamación, entonces sí acompañan de inflamación, ¿ya? Características diferenciales entre la flebotrombosis y tromboflebitis. La etiología de las flebotrombosis, el éxtasis y alteraciones sanguíneas. ¿Por qué se produce trombosis? Porque hay éxtasis sanguíneo o alguno de los tres factores y se produce una formación de un coágulo normal, ¿ya? En cambio, en las tromboflebitis hay una inflamación de la pared venosa, generalmente de origen infeccioso, secundaria a infecciones. Y van a ver que las causas más comunes están en las infecciones. Por ejemplo, infecciones de la región facial, tromboflebitis del seno, la tromboflebitis del seno cavernoso, por ejemplo. Entonces, las tromboflebitis casi son de origen infeccioso, sobre todo. Infectan, ingresan bacterias o bacterias sobre todo, inflaman la pared del vaso sanguíneo y producen tromboflebitis y flebotrombosis, que se forma un coágulo en la vena, ¿ya? Síndromes de vena cava. Esto es un poco específico, ¿ya? No me acuerdo que está en el rostro, en el rostro. Pero los síndromes de vena cava son cuando las cavas se empiezan a obstruir por mecanismos neoplásicos o por otros mecanismos. El síndrome de la vena cava superior, ¿ya? Van a ver, es interesante. Cuando hay una obstrucción de las venas cavas, ¿qué creen que ocurre? Pensándolo, se obstruyen las venas cavas superiores. ¿Cómo creen que el paciente se ve? ¿En dónde, pero? ¿En la pierna? En los brazos. ¿En los brazos? ¿Qué drena la cava superior? Sobre todo. Drena parte del miembro inferior y sobre todo de la cabeza, lo más importante. Entonces, imagínense que hay algo que obstruya la cava superior, entonces el paciente empieza a tener cianosis solamente de la región de cabeza, manos puede ser, y pies de abajo todo conservado.
Entonces hay una cianosis, hay una dilatación de las venas del cuello. Las venas del cuello van a estar realmente dilatadas, brotadas, porque hay un éxtasis, hay algún flujo que les está impidiendo bajar normalmente. Generalmente van a ver estos síndromes en una de las causas que me acuerdo ahorita comunes, tumores de origen pulmonar. Hay un tumor en el ápice pulmonar, crece, comprime la cava superior y se produce el síndrome de la vena cava superior. Y el síndrome de la vena cava superior es lo mismo, pero afecta a la vena cava inferior. Generalmente también es por orígenes neoplásicos, neoplasias de tumor, de hígado, neoplasias de riñón, que igual producen una obstrucción de la vena cava inferior, pero la cianosis y el éstasis y el edema va a ser de abajo, nada que ver con cabeza. ¿Ok? Es un poquito específico. Linfangitis, infección de los vasos linfáticos. Generalmente las causas son infecciones por el estreptococo betamolítico, que es el Biógenes, ¿no? Y produce inflamaciones de los vasos linfáticos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los vasos linfáticos? Recogía el extra del espacio intersticial para llevarlos nuevamente a la circulación. Entonces, la característica más importante es que es área roja y edematosa. Hay edema, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del drenaje linfático. Y el linfedema es un edema debido a la obstrucción y dilatación de los vasos linfáticos. Y este edema aparece generalmente por obstrucción. La causa más común, fíjense, neoplasias malignas, resecciones quirúrgicas, pero hay una causa interesante que es la filariasis. No sé si me acuerdo que con ustedes hablé, pero ya saben qué es la filariasis a este punto de este año. ¿Quiénes ya saben qué es la filariasis? Porque eso se lleva en parasitología, por si acaso. El Trofirema o Whipple, no, esa es otra. Es el Burcherevia bancrofti, el parásito. ¿Sí? Es un parásito que le encanta vivir en los vasos linfáticos y crece y obstruye el vaso linfático. Y si hay obstrucción del vaso linfático, la linfa se queda y produce un edema. Y este signo clínico se llama la famosa elefantiasis, pies de elefante. Básicamente, la pierna del paciente se convierte como un edema gigante. Y esto puede ser inclusive mucho peor. Ya van a ver que hay elefantiasis sumamente gigantes, ¿no? Pero fíjense que puede ser por neoplasias también, neoplasias que obstruyen el conducto linfático, el vaso linfático, y infecciones como la filariasis, ¿sí? Y por último los tumores, que ya son lo ultimito, estamos bien. Me imagino que se han debido dar cuenta que a partir de ahora en cada patología que vean van a ver así, las más comunes, las más comunes, las menos comunes, y van a ver los tumores. Y ya ustedes saben que tumores hay de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de tumores? Malignos y benignos. Entonces siempre clasifiquen cuáles son benignos, cuáles son malignos, ¿no? Entonces tenemos tumores benignos y tumores malignos. Y aquí fíjense que hay tumores de grado intermedio. Son benignos, pero te pueden malignizar, ¿sí? Tumores benignos, hemangiomas, linfangiomas, tumores glómicos, angiomatosis basilar. Tumores de grado intermedio, sarcoma de Kaposi, mangiodotelioma, y tumores netamente malignos, angiosarcoma y hemangiopericitoma. Los hemangiomas son tumores sumamente frecuentes de vasos sanguíneos, pero son benignos. Son una proliferación de vasos sanguíneos que se ve en el paciente como granulomas piógenos o los famosos hemangiomas capilares. Son como lesiones tumorales rojitas porque están llenas de sangre que proliferan. Yo me acuerdo que uno de mis compañeros, amigo, tenía una hemangioma capilar acá, en la cabecita, y así. Es como una masita roja, como un tumorcito. Y es muy común, es bastante común, pero no es nada grave. ¿Sí? No se maligniza y tampoco produce grandes cosas. A no ser, por ejemplo, en este niño, fíjense que ocupa una gran parte de la región facial, pero fuera de eso, después no hay ningún problema. Son los famosos hemangiomas, ¿ok? Son como lesiones de tipo fresa, afresadas o rojitas fresa, brillantes. Los linfangiomas son tumores de los vasos linfáticos, y obviamente como hay un tumor del vaso linfático, obstrucción del vaso linfático y edema del área, ¿no? Tumor glómico, un tumorcito de los glomos. Ustedes saben que los glomos son pequeñas células que son de origen nervioso y que se encargan de receptar, que son quimiorreceptores y son barroreceptores del cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, tumor glómico significa que principalmente lo van a poder ver a nivel de la bifurcación carotidia, a nivel del renal,
o a nivel de las arterias que irrigan el hipotálamo, porque ahí generalmente son nuestros principales quimiorreceptores o barroreceptores del cuerpo, ¿no? No significa que el tumor crónico aquí afecta a la uña, ¿no? Bien. Tumores de grado intermedio, sarcoma de Kaposi. ¿Ya? El sarcoma de Kaposi, lo más importante que quiero que se acuerden, VIH. ¿Sí? VIH. Paciente con VIH desarrolla sarcoma de Kaposi y es grave, ¿no? Fíjense, el sarcoma de Kaposi asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Hemangioendoteliomas, tumores. Angiosarcoma, tumor maligno de endotelio vascular. Y hemangiopericitoma, tumor maligno de origen pericitos. ¿Se acuerdan qué son los pericitos? Son esas células que estaban en la adventicia y ellos son células potenciales que se transformaban en adipocitos, en osteoblastos, en fibroblastos, en células musculares lisas. Dependiendo de la necesidad, estos pericitos también pueden proliferar. Yo les recomendaría para estudiar tumores que se hagan siempre su tablita ustedes, ¿no? O sus apuntes, así, tumores benignos, tantos, tumores malignos, tantos. Y así se les va a quedar más claro. El doctor no es tan específico con, así, ¿cuál es el detalle patológico de cada tumor? No, pero lo que el doctor les diga en clase o les resalte más, eso sí pueden tomarlo ustedes en cuenta como importante. ¿Ya? Bien, les voy a mandar al grupo esto, 1 y 2, les voy a mandar los horarios, ¿ya? Y les agradezco mucho. Claro, yo puedo. Sí, pero acá dice que no se asocia a virus de VIH, el sarcoma de Kaposi, es una de las asociaciones importantes del VIH. No, pero el clásico dice que no. A mí me estaba queriendo hacer en la mano. Me estaba queriendo abrazar. Sarcoma de Kaposi asociado a VIH. Pero el clásico no está asociado al clásico. Ah, ya había lista. Antes de irse, anótense en la lista. Lo voy a dejar atrás. No. ¿De qué trabajo? Ah, le quería mostrar el detalle de... Pero ya está, no, sí. Ahora